Gloria a Dios, aleluya, santo eres Señor, aleluya, gloria al Señor. Sean todos bienvenidos en esta noche a nuestro servicio, a nuestro estudio de la palabra, amén, en esta noche, jueves 1 de julio. Así que en esta noche quisiéramos estar juntos compartiendo una palabra, un estudio que tal vez puede tomar uno o tal vez 2 jueves, pero realmente quisiéramos hablar porque Dios es un Dios de propósito y de destino. Y cuando Dios promete algo, Él lo cumple, pero nosotros tenemos que canalizar nuestra vida al propósito de Dios, entrar en su propósito. Y hoy quisiera estar con ustedes compartiendo una palabra especial, porque yo entiendo que es bien especial. Mientras estudiaba, la leía, me ministró a mi espíritu de una manera bien especial. Así que en esta noche quisiéramos orar para comenzar. Busque papel, busque lápiz, busque su Biblia, iglesia. Es tan lindo cuando uno puede escribir las cosas que Dios está hablando y ponga su versículo bíblico. Luego estúdielo, analícelo y vea si esto que se está hablando es parte para usted, qué puede beneficiarle a usted, qué cosas tenemos que entregar, cambiar o qué cosas tenemos que mejorar, porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y en esta noche quiero comenzar con una oración y darle gracias al Señor por cada uno de ustedes que se está conectando. Nuestra hermana Carmen Jativa, Aida, Wilson, Marla, Katy, sean todos bienvenidos y aquellos que seguirán conectándose. Por favor, si el video se frisa, se paraliza o pasa algo, por favor déjenmelo saber. Pero quisiéramos que en esta noche realmente nosotros podamos conectarnos con el Espíritu de Dios y poder recibir una palabra que puede cambiar nuestra vida o nuestra manera de ver las cosas. Así que, Padre, en esta hora nosotros venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, reconociendo la grandeza de quien eres. Y viéndonos en tu grandeza, vemos, Señor, la insignificancia muchas veces de lo que creemos que somos, pero tú estás sobre todo y tú gobiernas en todo. Y nos haces sentir, Señor, cuánta necesidad tenemos de ti, Padre, cuán independiente quisiéramos ser, pero cuánto dependemos de ti cada día para que tú nos guíes, Padre, a toda verdad, para que tú nos enseñes el camino que debemos seguir, para que tú, Señor, nos canalices a tu propósito, Señor, para que tú nos hables, Padre. Hoy te damos gracias por el maravilloso Espíritu Santo que nos lleva a esa verdad del Evangelio, que escudriña todas las cosas, que nos enseña tu palabra, que nos redarguye, que nos ministra, que nos habla, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esta noche te decimos, Espíritu Santo, activa en nosotros ese deseo de aprender la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios y de aprender aquellas cosas que el Señor anhela que nosotros podamos aprender para vivir una vida, Señor, de victoria, de propósito en Él. Gracias, Padre, por cada vida que se conecte en esta noche. Sean todos bendecidos, sean todos de manera especial arropados por tu presencia y sea tu presencia en esta noche ministrando de manera especial a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Esperamos que nuestro hermano Héctor Colón esté bien, gracias al Señor, esté mucho mejor. Y quisiera hoy comenzar con un versículo antes de empezar en el estudio. Y este versículo se encuentra en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Y quisiera leer solamente un versículo. El versículo 6, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6.
voy a utilizarlo como base o tal vez un preámbulo a lo que quiero hablar en esta noche. Así que siga conectándose, manténgase en conexión, porque realmente necesitamos en este último tiempo bien necesario estar conectados con el Padre y con su palabra. Así que dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 6 así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vuelvo a repetirlo, Segunda de Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aleluya. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría de Dios. Amén. Y es interesante saber que cuando hablamos la palabra, cuando comenzamos a estudiar la palabra del Señor, es tan necesario que nosotros le pidamos a Dios esa sabiduría que es pura, que es santa, que emana del cielo, como dijo nuestro Salomón en el principio, en Proverbios capítulo 1, como Salomón nos habla en casi todo Proverbios acerca de la sabiduría. Y dice Proverbios, amén, en Proverbios capítulo 1, 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Perdónenme, hermano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero hoy declaramos que, como dice también Santiago capítulo 1, el que esté falto de sabiduría, pídalo a Dios, el cual dará a todos sin reproche, pero pida con fe. Amén. Tengo una piquiña en la garganta, perdóneme. Santiago 1 dice 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios. Y le será dada, pero pida con fe, reconociendo, iglesia, que cuando nosotros venimos a Jesús y lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador, y cambiamos de dueño y Dios toma posesión de nuestras vidas, el primer regalo después de la salvación es el Espíritu Santo. La salvación y el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo fue dejado para revelarnos la verdad de la palabra, para enseñarnos las cosas ocultas, para revelarnos las cosas que el Padre quiere, nosotros nunca podríamos decir: yo no entiendo, yo no puedo leer esta palabra porque nunca entiendo nada. Por eso Santiago toma la autoridad y dice: si no la tienes, pídela. Pídela, porque es la única que te va a llevar al entendimiento de lo que Dios quiere hablarte. Y lo vas a grabar, lo vas a atesorar en tu corazón. Por eso comencé con Primera de Corintios capítulo 2, verso 6, donde dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Y hoy declaramos que estoy hablándole a gente madura, un pueblo maduro, un pueblo que no tan solo ama a Dios, pero que es un pueblo que quiere madurar en Él, aprender de Él, pero seguir creciendo, no se quiere estancar, sino seguir creciendo.
Y hoy mientras estaba viendo el Facebook, vi de la hermana Katy, vi un pequeño estudio que ella puso y lo estaba mirando y me tocó mucho mi corazón. Y yo le dije, Katy, esto es tremendo para lo que la iglesia está en este propósito. Y me puse a indagar y me puse a buscar información y todo. Y hoy el de Katy tiene 5 puntos. No es de Katy, ella lo está compartiendo de otra persona. Pero mientras estaba estudiando, el Espíritu Santo me llevó a otra cosa que tiene que ver con lo mismo de ella, pero me llevó a algo muy especial. Toda la gente quiere ministerio, toda la gente cuando llega a una iglesia quiere servir, quiere ser útil. Muchos lo quieren hacer, pero lo quieren hacer con una motivación equivocada para que sean reconocidos. Muchos lo hacen porque ya ha sido una costumbre de muchos años. Pero Dios en este tiempo está exigiendo algo tan especial de nosotros como servidores. Y una de las cosas que a mí me toca mucho, y no sé si lo voy a estar leyendo en algún momento aquí, pero una de las cosas que me toca mucho es cuando Jesucristo, viene la madre de Juan y Andrés, que eran lo que le llamaban los hijos del trueno, y le pidieron al Señor que por favor, ella le pidió que uno de sus hijos se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Lo pidió sin ningún conocimiento, pero lo pidió que uno se siente a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús le dijo, eso no me está a mí dado, sino al Padre. Pero le dijo también esta palabra, el que quiera sentirse mayor entre vosotros, será el menor. Y el menor va a estar sirviendo al menor y el menor a usted. O sea, Dios se interesa en que nosotros entendamos que nuestra vida tiene un propósito, pero el propósito siempre es de exaltar el nombre de Jesús. Nuestro propósito siempre es que lo que por gracia hemos recibido podamos darlos a otras personas, pero en una forma pura, sin contaminación, sin celos, sin contienda, sin disolución, sin murmuración, sin ira. Dios quisiera que nosotros pudiéramos compartir con otros lo que hemos recibido, pero compartirlo en amor. Y hoy yo quiero compartir contigo varios puntos que no sé si pueda terminar en esta noche, porque ya son las -15, pero quisiera compartir con ustedes bastantes, como 10 puntos o un poco más, de las cualidades que debe de tener una persona que quiere servir en la casa de Dios. Jesús en su palabra, ¿verdad? Una de las palabras que siempre utilizamos es la palabra de Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos y les da una enseñanza. Él hace su vida, o sea, se convierte en siervo, se convierte en servidor para lavar los pies de sus discípulos y luego les da una enseñanza. Y en Juan capítulo 13, versículo 13 en adelante, dice así. Juan capítulo 13, si alguien lo puede poner, Juan capítulo 13, del 13 en adelante. Es un capítulo que hemos oído muchísimas veces. Es el capítulo que habla sobre el lavatorio de los pies de Jesucristo a sus discípulos. Es cuando Jesús se quita su manto y se ciñe una toalla y se dobla. Y ese trabajo era trabajo del esclavo, del siervo de la casa. Pero Jesús quería dejar una lección enseñada a sus discípulos para que los discípulos no estuvieran compitiendo el uno con el otro. Para que los discípulos no estuvieran tratando de compararse unos con otros. Y Jesús le está diciendo a ellos, estoy haciendo esto, pero hay una enseñanza detrás de ello. Y en ese versículo de Juan 13:13 dice así: vosotros me llamáis Maestro y Señor,
y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Y aquí está el punto, porque ejemplo os he dado, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Cuando el Señor Jesucristo tocó y tomó este momento para humillarse delante de sus discípulos, y cuando vuelvo a decir humillación, o sea, Jesucristo sabía quién era el Hijo de Dios, sabía dónde iba, volvía al reino, volvía al cielo, volvía a estar a la diestra del Padre. Jesucristo conocía el propósito por el cual había venido. Y nosotros muchas veces estamos preguntando para qué estoy aquí, qué es lo que quiere Dios. Pero preguntamos eso, pero no nos entramos a comenzar a entrar al propósito, al camino que Dios quiere que caminemos. Y a veces no lo sabemos o a veces no lo queremos entender porque hay cosas que entregar, hay cosas que sacrificar. Pero cuando Dios te pide algo, dice la palabra, que la bendición que viene será mayor de lo que te pidió. Y en este capítulo 13 el Señor Jesucristo nos da una tremenda enseñanza. Si yo lo hice, ustedes háganlo también. Soy siervo y bien lo dicen. Si yo soy siervo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Entiende? Y nos está dejando una lección. Y entonces, basado en eso, yo quiero hablarle de cualidades que debe de tener una persona que quiere servir en la casa de Dios, que quiere servir al Señor. Estas cualidades, iglesia, no son, como uno dice, ay Dios mío, tantas cosas que hay que hacer, hay tantas cosas que aprender. Todas estas cualidades manan de la Biblia, no de mi persona, no de un código de la iglesia, no, manan de la palabra de Dios. Si todos hemos sido llamados a servir, si todos hemos sido llamados a representar a Cristo en la tierra, si hemos sido llamados para ser el espejo, amén, de lo que Jesús quiere hacer para demostrar la gloria de Dios, si hemos sido llamados para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra, tiene que haber algo en nosotros que active, aleluya, el que personas se atraigan a nosotros, el que personas tengamos como un imán que va a atraer a la gente, no a nosotros, iglesia. Nunca se atraiga gente así. Atráigala a la casa, al espíritu, a la palabra. Atráigalo a lo que tiene base permanente. Porque todos nosotros podemos fallar, pero la palabra de Dios nunca falla. Y es una cosa tan importante el entender que los requisitos, las cualidades o lo que debemos de tener para servir no tiene que ver con dogmas ni cosas, doctrinas que se están estableciendo nuevas, sino tiene que ver con que lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Y yo soy una persona que creo, y esto estoy hablando personalmente, yo soy una persona que creo que para nosotros poder ministrar y bendecir al pueblo o servir al pueblo, necesitamos ser sanados, iglesia. Necesitamos, ¿cómo te diría? Estar en ese proceso de sanidad, pero que se note la transformación que Dios está haciendo en tu vida. Que no nos mantengamos de la misma manera, que sigamos creciendo en el espíritu, que sigamos creciendo en nuestro carácter, en sabiduría, que tengamos madurez espiritual para hablar cosas con madurez, con sabiduría, pero no cosas como, también Pablo habla, como neófitos, como personas que somos principiantes, que no conocemos.
El deseo del Señor es que crezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y una de las cosas que quiero decir, uno de los propósitos que el Señor anhela de sus hijos, que anhela de sus siervos, es que sean íntegros, que sean de una sola pieza, que estén sujetos, que sean obedientes a su palabra, que sean obedientes a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, que seamos siervos espirituales, ungidos, capacitados, que estemos dispuestos a pagar el precio de un ministerio solamente para la gloria de Él. Muchas veces, pues, con las situaciones, con las iglesias, con todo, muchas veces no establecemos estos puntos al principio y tenemos a veces problemas con las personas porque al no establecerlos al principio, cuando las personas comienzan a tener defectos que están expresando o enseñando su inmadurez o su carnalidad y la falta de espiritualidad en ellos, quiere decir que esas personas no están buscando, como decía Juan, la presencia de Dios, no están comiendo la palabra, no están siendo examinados por esa palabra, no están siendo transformados por ella. Y el Señor lo primero que quiere es integridad. Dios no quiere carisma, Dios quiere carácter, integridad en nuestras vidas, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que seamos de una sola pieza, que estemos sujetos, iglesia, sujetos ya sea al pastor, al líder que Dios te puso al frente, sujetos a las autoridades, sujetos a lo que Dios quiere que seamos sujetos, para que podamos ser siervos espirituales, para que podamos ser siervos ungidos, capacitados para levantar a otros. Y el primer punto que yo quisiera compartir contigo es: un servidor del Señor o uno que quiere servir al Señor primero debe de amar a Dios sobre todas las cosas. El primer punto, amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, es lo primero que tenemos que hacer. Si el amor de Dios no está en nosotros, si nosotros no amamos a Dios como nuestro primado, como lo más grande, lo último, que Dios es lo máximo, y que nuestra atención sea hacia Él, nosotros no podemos ser buenos siervos. Entonces, le preguntan a Jesucristo, y se lo preguntaron un discípulo no, pero se lo preguntó hasta un joven rico y le dijo: ¿cuál es el gran mandamiento? Se lo preguntaron sus discípulos, los fariseos, los escribas, tratando de meter a Cristo, a Jesús, en problemas. Le dijo: ¿cuál es el primer mandamiento que dice la palabra? Y Jesús le dijo lo que dice Mateo 22, 36 y 39. Mateo 22, 36 y 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Para yo poder servir tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, pero conjunto con ese primer mandamiento tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Quiere decir que un servidor, aquel que quiere servir en la casa de Dios, que quiere ser influente a otros para llevarlos a la corrección y a la dirección correcta, lo primero que tienen que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Lo segundo, igual a lo primero, dice tan importante como lo primero, tienes que amar a tu prójimo, iglesia, porque nadie puede servir si no ama a su prójimo. Cada cosa que la gente haga que nos saque de quicio, nos saque de la normalidad o nos provoque a ira o lo que sea, si yo no amo a esa persona, yo no puedo servirle a esa persona, porque siempre tendré resentimientos, tendré situaciones. No, yo no puedo bregar con esa persona, pero el Señor te dice: no, si tú me amas a mí,
tienes que amar a tu prójimo. Y un servidor tiene que tener primera cualidad, esa cualidad, porque si no, no puede ser efectivo en el servicio. El servidor que ama al Señor no critica, iglesia, no critica, no blasfema, no anda en chismes, no juzga, no pelea, sino que es obediente y busca la unidad del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Se duele cuando hay rebeldía en el cuerpo, cuando hay desobediencia en el cuerpo, porque esa persona está llena del Espíritu Santo y el Señor vive en su corazón. Entonces, el servidor que ama al Señor tiene que guardarse de estas cosas, iglesia. Todos queremos, yo quiero servir en este ministerio, yo puedo servir, yo serví aquí, yo serví allá. Pero iglesia, hay que examinar nuestro corazón, hay que examinar si nosotros estamos criticando, blasfemando, si estamos en chismes, si estamos juzgando a alguien, cuando estamos peleando. No buscamos la unidad del cuerpo, sino que intervenimos para añadir a que esa unidad se siga separando. Añadimos más a aquel que está molesto o aquel que está confundido. Le decimos, yo te entiendo porque yo también me siento así, o tú no sabes lo que a mí me pasó. Y comenzamos a alimentar el juicio, el chisme, la ira, buscamos tantas cosas que comenzamos a desunir el cuerpo cuando Dios está hablando de la unidad. Un servidor, aquel que quiere servir, tiene que trabajar para la unidad del pueblo y tiene que dolerse cuando hay desobediencia y hay rebeldía, porque tiene el Espíritu Santo y porque el Señor Jesús vive en él. Tiene que dolerse cuando ves reacciones equivocadas dentro del grupo, tal vez que va a liderar o dentro de la iglesia. Tiene que dolerse, porque un servidor quiere decir que como ama a Jesús, como ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo, siempre va a guardar a su prójimo. Siempre va a guardar a aquel que Dios le ponga delante, siempre va a guardar al pueblo, siempre va a ser participante de unidad, de amor, de levantar los ánimos, de tratar de unir en vez de desunir. Necesitamos gente con ese espíritu. Y si puedes por ahí, por favor, quiero que leas conmigo Efesios capítulo 4 del 1 al 4. Efesios capítulo 4 del 1 al 4. Pablo hablando dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno, que andéis dignos de la vocación con que asistes llamado, con toda humildad, iglesia, humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, vuelvo a repetirlo, Efesios capítulo 4, versos del 1 al 4 dice así: está Pablo preso, pero está rogando a los efesios algo, que anden conforme como es digno del servicio, de lo que han sido llamados a hacer, de la vocación que se le ha dado, que se les señaló, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. A veces hay que tener tanta paciencia con la gente como si fuera un niño pequeño. Hay que tener paciencia los unos con los otros, pero hay que tenerla en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos un cuerpo, hay un espíritu dentro de nosotros y fuimos llamados también a la misma esperanza de nuestra vocación. O sea, cuando uno quiere y anhela servir al Señor y cuando uno quiere ser útil en el reino de Dios, tiene que entender estas cosas, iglesia, porque
compartía con 2 ministros de Dios anoche y compartía y les decía, a veces ya yo estoy cansada de la blasfemia contra la iglesia, yo digo el mockery, yo lo digo en inglés, es como la mofa, porque tantos pastores, tanta gente que ha servido al Señor han caído en desobediencia, han caído en tantas cosas, siervos del Señor dentro de la casa, han caído. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto, iglesia? Que el pueblo que está afuera, que la gente que no es madura, que la gente no tiene el mismo pensamiento, ni está en el espíritu, sino en la carne, van a comenzar a señalar y se van a ir del lugar o van a estar criticando porque no pueden entender cómo una persona en tal posición pudo hacer tal cosa. Por eso yo estoy enseñando esto en esta tarde y tal vez lo que toco son 2 puntos o 3, pero por favor apúntalo. Todos somos servidores. El Señor nos ha mandado a servir. El Señor nos mandó a ser parte de un cuerpo en unidad, guardando en unidad, en mansedumbre, con humildad, con paciencia, pero en amor. El segundo punto que debe tener aquel que quiere servir, amén. El segundo punto, el servidor del Señor debe de atraer la presencia de Dios. Cuando nosotros ministramos, cuando nosotros estamos ministrando, una de las cosas que tenemos que entender es que yo estoy dando ejemplo con una vida dedicada y consagrada al Señor. A veces servimos o hacemos las cosas sin entender que es tan imprescindible cargar esa presencia de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Es imprescindible, tenemos que atraer esa presencia, revelar, digo, Señor, lléname de tu espíritu y que esa presencia esté dentro de mí, ¿verdad? Para dar ejemplo, dedicada, para dar un ejemplo de una vida consagrada, dedicada al Señor, lejos de todo aquello, iglesia, que contrista al Espíritu de Dios. Lejos de todo aquello que contrista al Espíritu de Dios. Como lo dijimos en el punto anterior, los pleitos, las iras, las disensiones, los enojos, las contiendas, las divisiones, que solo traen, y quiero que me escuches bien, muerte espiritual. Traen vergüenza, traen confusión a los ministerios, al servicio de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero cuando somos rectos, el Señor nos promete lo siguiente. Cuando yo soy recta, cuando yo entiendo que yo cargo esa presencia, como decía Michelle hace varios domingos atrás, y hablaba sobre que el altar tenía que estar siempre encendido, había que buscar esa presencia fresca, el fuego del Espíritu Santo de Dios no podía ser estancado, la madera vieja de toda la noche había que sacarla fuera del santuario, fuera, y encender un fuego nuevo. Y es una de las cosas que no podemos perder. El fuego del Espíritu, la llenura del Espíritu es constante, no es una sola vez. Cada día que nos sometemos al Espíritu de Dios, que nos sometemos al Padre, que caminamos en rectitud y que queremos hacer lo correcto, cada día el Señor nos va llenando de su presencia y revelándonos la palabra que está dentro de nosotros cuando la leemos, revelando la que está dentro y la que estamos aprendiendo. Entonces, Dios nos promete lo siguiente, y esto se encuentra en Jeremías 29, 2 y 13. Jeremías 29, 12 y 13. Señor dice que cuando nosotros estamos atrayendo la presencia, que cuando nosotros estamos ministrando, dando ejemplos con nuestra vida consagrada al Señor, lejos de todo lo que contrista al Espíritu Santo, entonces lo invocaremos, vendremos y oraremos a Él, y Él nos oirá, y me buscaréis y me hallaréis
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando vivimos una vida recta delante del Señor, sin importar el lugar donde estamos, el día o la hora, en el preciso momento que le invocamos, Él nos va a responder, porque no habrá nada en nosotros que impida que su presencia se manifieste. Nada de lo que hacemos para Dios podemos hacer sin la llenura del Espíritu Santo. Nada de lo que hagamos. Tenemos que estar llenos de esa presencia, tenemos que cargar su presencia, atraer esa presencia, para que el Señor siempre, según nosotros vayamos manifestando su gracia, su favor sobre otros, podamos entender que cuando nosotros vivimos rectamente delante de Dios, tan pronto nosotros hoy invocamos a Dios, Él nos va a oír y nos va a responder. Porque no habrá nada en nosotros, escucha bien, porque no habrá nada en nosotros que impida que su presencia se manifieste. Y es importante eso, iglesia. Y en y en Gálatas, apúntese ese capítulo de Gálatas capítulo 5, 16 y 25. Gálatas capítulo 5, 16 y 25. Si estamos atrayendo la presencia, si estamos llenos, es porque estamos andando en el Espíritu y no estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, los deseos de la carne. Y el 26 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dos cosas, vivir y andar. Ya el Espíritu Santo, al momento de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, entra a morar en nuestras vidas. Vive dentro de nosotros. Pero puede vivir contristado por cosas que hacemos que no le permiten a Él manifestarse. Y comenzamos a andar, en vez de con el Espíritu, a andar con nuestras emociones, con la carne, con lo que siento, con lo que pienso y no en el Espíritu. Y es importante entender eso, nuestro testimonio, nuestra administración tiene que estar cargada de la presencia del Señor. Sea aún cuidando niños, iglesia, sea cuidando toddler, cuidando bebés, más importante que nada, tenemos que estar llenos de la presencia para que esos niños reciban el calor del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos requiere de la presencia de Dios. Y continúo con el 3. El tercer punto, iglesia. Aquel que quiere servir al Señor en la casa, en su templo, está sujeto siempre bajo la autoridad y ministra bajo autoridad. Yo recuerdo hace muchos años atrás, hace 20 y pico de años atrás, cuando mi hermano Edwin Santos, que ya está en la presencia del Señor, me instaló como pastora de la iglesia. Yo me recuerdo que en ese momento yo estaba participando anteriormente en la iglesia bautista de Doyle, donde mi pastor era el pastor Julián Rodríguez. Y me acuerdo que como era ayudando a mi hermano, pues yo pensaba que todo iba a estar bien y yo pensaba que solamente estaba cubriendo algo en lo que él volvía de Puerto Rico a tomar su posición pastoral. Y me acuerdo que pasaron como 1 o 2 años o algo así, y yo no había vuelto a hablar con mi pastor. Y mi pastor trabajaba en seguros de vida, de autos, de casas y todo, y él tenía una oficina en Pearson, en De Leon Springs, antes de llegar a Pearson, porque allí había muchos mexicanos, personas de habla hispana, y como él hablaba los 2 idiomas, y sus hijos también, pues trabajaban juntos en esa oficina. Y un día yo llamo al pastor, y le digo al pastor a Julián Rodríguez, le digo, pastor, yo necesito verlo. Y él me dijo, ¿cómo no, hermana? Cuando usted quiera, yo estoy aquí en la oficina de tal hora a tal hora. Y yo llegué ese día a la oficina,
Y le dije, pastor, yo tengo que pedirle perdón. Porque si yo quiero caminar en la autoridad de Dios, como ministro de Dios, como sierva del Señor, tengo que entender que yo tuve una autoridad primero, que me bendijo, que me enseñó. Y no tuve ese momento de ir y decirle, pastor, bendígame, para salir de su lugar. Sino que salí pensando que como era familia, pues estábamos como haciendo un favor, o sea, levantando una iglesia, tratando de ayudar y todas esas cosas. Iglesia, y ese día le dije, y él me decía, pero hermana Kelly, usted no tiene que hacer eso, no se preocupe, si eso ya pasó, ya yo la bendije, yo esto, lo otro. Le dije, no, pastor, yo no me voy de aquí hasta que usted me unja y me bendiga. Porque si yo quiero que haya personas bajo la autoridad que Dios me ha puesto como pastora, yo quiero también haber ya tenido el sometimiento a mi autoridad. Yo quiero ser bendecida. Yo no quiero caminar sin la bendición de aquel que me enseñó por tantos años. Y cuando hice eso, lloré tremendamente porque sentí un alivio de parte de Dios. Sentí que había salido correctamente, que la bendición del pastor había sido un sello para que el ministerio que Dios había puesto en mis manos pudiera crecer. Cada persona que sirve en la casa, cada persona que quiere servir en la casa, tiene que entender que hay una autoridad y que él debe estar sujeto a esa autoridad y ministrar bajo la autoridad. Un ministro, una persona que quiere servir, tiene que respetar también a las autoridades civiles, como lo dice Romanos capítulo 13, del gobierno, y a las autoridades espirituales de la iglesia. Pues la obediencia en todos los aspectos le traerá cobertura. Eso es lo que ustedes oyen tantas veces a ministros, apóstoles, obispos hablar. Necesitamos cobertura. Yo soy la cobertura de fulano, yo tengo tantas iglesias y tengo la cobertura de esto. Eso es lo que se trata de cobertura, iglesia. Es que cuando uno está sometido bajo la autoridad, esa autoridad, como dice el Salmo 100, que hay unción que desciende de la barba de Aarón y va hasta al borde de las vestiduras, fluye hacia abajo, fluye hacia el pueblo, fluye hacia la iglesia, fluye hacia los ministros. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que cuando yo me someto a la persona que está por encima de mí, a la persona que Dios ha puesto, y reconozco su autoridad y reconozco que Dios la puso, esa obediencia va a traer una cobertura que cada vez que nosotros hagamos algo, sabemos que hay alguien que está cubriéndonos en ese momento, que no estamos solos. Entonces, no tan solo va a traer cobertura, sino que también va a traer bendición para la vida personal y el ministerio, ya que todo acto, quiero que oiga esto, todo acto de rebeldía y de falta de sujeción no proviene de Dios, sino de Satanás. Voy a repetir eso, porque también a mí me toca y a mí también me tocó. Amén. Yo tengo un obispo, yo tengo un concilio, yo también tengo que tener una cobertura en estos momentos. Pero usted tiene la mía, aquellos que están en la Iglesia Misionera Eslabón de Dios. Entonces, no tan solo hay cobertura cuando hay sujeción, pero también hay bendición para nuestra vida personal. Y el ministerio que Dios ponga en nuestras manos o el lugar donde Dios nos ponga a servir. Ya que todo acto de rebeldía, iglesia, es importante, rebeldía y de falta de sujeción no proviene de Dios, sino de Satanás. Es fuerte, pero es una realidad. Si alguien da muestras de no querer sujetarse, debe ser exhortado con amor. Y en caso de reincidir, o sea, volver a hacer lo mismo, pues se le vuelve a exhortar y queda bajo una disciplina, ¿verdad? Y si no entiende ni admite la disciplina, debe ser dado de baja de cualquier servicio o ministerio, pues es la muestra de un líder que no desea ser pastoreado
que no es maduro ni su corazón está rendido completamente al Señor. Es importante entender eso, porque el Señor anhela que haya un orden, así como en el cielo hay un orden, así como todo tiene un orden, iglesia. El Señor anhela que ese orden se mantenga en la iglesia, en la casa, para que a través de ese orden baje la gracia, la gloria, la bendición de Jehová sobre cada uno de ustedes. En Hebreos 13, alguien que lo pueda poner, Hebreos 13, 15 al 17, y estoy terminando con esto solamente, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué, iglesia? No porque el pastor quiere tomar dominio sobre la gente, ni porque el pastor quiere ser más grande que nadie o saber más que nadie, no. Porque Él vela por tus almas, Él vela por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta de ustedes para que lo hagan con alegría y que el pastor no esté quejándose porque esto no es provechoso. Es importante eso, iglesia. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos pelan, ellos oran, ellos gimen, ellos se quebrantan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta a Dios, para que los hagan con alegría, que a pesar de que velemos por ustedes, pero que velemos con alegría, sabiendo que hay un propósito de Dios que se va a cumplir y no quejándonos. Esta mañana yo le daba tantas gracias a Dios por el pueblo, por la iglesia, por la unidad, por lo que Dios está haciendo en la casa. De verdad que me levanté esta mañana con ese espíritu de gratitud por el pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos y en mis manos. En 1 Corintios, capítulo 16 dice así. 1 Corintios 16 dice lo siguiente: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, que nos sometamos, que nos sujetemos a aquellos que están sobre nosotros y ayudarlos. Porque cuando nosotros damos el ejemplo de someternos al líder, todos los demás van a caer en su lugar. Como líderes tenemos que enseñar a los demás que vienen detrás de nosotros. Y como le dije ahorita, Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que en esta noche yo quiero dejarte con eso. Ya son las 8:20 y quiero decirte que mantengas tu libreta y tu lápiz para el próximo jueves, porque nos faltan todavía como 8 o 9 más. Pero ¿sabes qué, iglesia? Yo no te estoy haciendo esto por tomar tu tiempo. Te lo estoy dando para que donde quiera que sirvas, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, cargues esa palabra dentro de ti para que seas útil en todo lo que hagas. Que todo lo que hagas, lo hagas como para Dios, no agradando al hombre, sino a Dios, porque el que todavía quiere agradar al hombre, como dice Gálatas 1:10, si todavía yo quiero agradar al hombre, entonces no sería siervo de Jesucristo. Así que Dios me los bendiga de manera especial. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde con el favor del Señor, para adorar juntos, para levantar adoración al Padre, para gozarnos en la presencia del Señor, para que los dones del Espíritu se manifiesten en la casa y para que nosotros veamos milagros, prodigios y que la gloria de Dios descienda y nos cubra a cada uno de nosotros.
Dios me los bendiga y en el nombre poderoso de Jesús declaro que la palabra ha encontrado un lugar fértil donde crecer y yo veré y Dios verá el fruto de ella, porque la vamos a atesorar, pero no para guardarla, sino para ser hacedores de la misma. Dios me los bendiga de manera especial y hasta el domingo nos vemos. Un abrazo y un beso y nos vemos el domingo.